En la década de los 60, la región latinoamericana se vio sometida o vio lo que sería una serie de revoluciones armadas, regidas principalmente por lo que fue la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro y el sanguinario Ernesto Che Guevara. Estas revoluciones armadas, lideradas por grandes personajes que todavía en algunos siguen vivos, fueron con un método y fueron con una idea. Fueron con el método de la violencia física y fueron con la idea de introducir a la sociedad lo que sería un pensamiento, el pensamiento marxista, el pensamiento de la lucha de clases, el pensamiento del odio, del resentimiento. Y esas revoluciones armadas, las guerrillas, las famosas guerrillas, que eran marxistas, desencadenaron también un conjunto de dictaduras militares provocadas por lo que sería la guerrilla. Que esas dictaduras militares, ese conjunto de dictaduras militares, fue comandada por Estados Unidos, que fue el Plan Cóndor. Luego, después de esas dictaduras y de la derrota fulminante de las guerrillas, como por ejemplo la Tupamara o la Montonera en Argentina, los gobiernos siguieron de manera normal, sin muchos altibajos. Y a lo largo de esos gobiernos, estos antiguos guerrilleros, los líderes guerrilleros, que eran los que comandaban las guerrillas para tomar el poder e introducir su idea en los países, se fueron introduciendo lentamente en la política democrática y militante con sus partidos políticos. Por ejemplo, José Pepe Mujica o Lula da Silva en Brasil. Lo hicieron de una manera distinta, no cambiaron la idea, sino cambiaron el método. El método de la violencia, el método original que estaba en el manifiesto comunista fue cambiado y se introdujo el método de Antonio Gramsci, el comunista italiano. ¿Qué es el método gramsciano? Es, en vez de usar la violencia física para introducir una idea, usar los medios de comunicación y la educación para introducir una idea. Pero ¿qué pasa? Se tuvieron que introducir estos métodos a través de la democracia. Por lo cual, estos líderes guerrilleros introdujeron a la sociedad estas ideas mediante la política militante democrática, con sus partidos políticos como puede ser el Frente Amplio en el Uruguay. ¿Dónde está el problema de esto? Porque el método está bien. O sea, el método que dentro de todo es legítimo, no es con violencia, no es matando a nadie, no es secuestrando como lo hacían antiguamente con las guerrillas. El problema está cuando en esa idea que ellos quieren introducir en la educación o en los medios de comunicación está la mentira o está querer distorsionar la historia. Durante 15 años introdujeron en la educación una historia distorsionada para adoctrinar a los niños y a los más jóvenes. Historia que mancha, por ejemplo, a los principales partícipes de la independencia uruguaya, como puede ser Frutoso Rivera, que lo tildan de genocida por querer establecer las bases morales y éticas en un país recién fundado, ya que él fue el primer presidente constitucional de la República en 1830. Pienso que es momento de reflexionar, de saber cuál es la historia verdadera y de no dejarse llevar por el pensamiento de estos gobiernos populistas y solistas que al final terminan rompiendo las sociedades y metiéndose en lo más preciado que es la familia y que es la libertad individual.